tiempo porque yo decidí hacer esta actividad un poco diferente de lo que usualmente uno hace, donde presenta la película y se convierte en un conversatorio sobre qué bonito, hicimos una película y vamos a ver. Yo siento que esta pieza, que me dio mucho trabajo hacer, me dolió mucho hacer, por sus caras creo que entienden por qué, todos los niveles de coraje, ¿verdad? Y las esperanzas, un poco comparto, pero que son esperanzas bien complejas, sobre todo cuando nos dejan solos. Así que para mí, más que hablar de cómo nosotros hicimos el documental, que luego estaremos por ahí y que eso es una conversación, a mí me gustaría aprovechar el documental para hablar de dónde están, podemos hablar también del pasado, pero sobre todo a mí me interesa que hablemos del futuro, porque estamos en una situación que evidentemente, ¿verdad? Hoy me preguntaba en radio, ¿y dónde está Puerto Rico en este momento? Y yo, o sea, he memorado, yo, está peor si Puerto Rico no tuviera mejor liberación de la soya, me hubiera costado otra historia, pero yo cuento esta historia porque seguimos andando como... A mí me gusta reconocer, ¿verdad?, este movimiento comunitario que nos salvó. Y yo soy muy orgullosa de nosotros como puertorriqueños, me siento que nosotros tenemos una red de base comunitaria bien fuerte, orgánica, que sigue construyendo. Así que yo tengo fe, y los datos son aquí, yo soy anarquista, soy cineasta, soy futurista, o sea, tengo una mente sci-fi. Tú me estás imaginando una historia sci-fi y casual esta historia que de diablo. Llegó, lo que yo imaginaba llegó, no sé, el futuro está aquí. Por eso yo hablo del futuro es bueno. Así que yo me permito pues la libertad de traer a compartir con ustedes con el panel que les presento, porque siento personalmente que, entre muchas otras personas en Puerto Rico, que quiero reconocer que construye todos los días. Y yo creo que mucha de la gente que yo invité aquí de alguna manera construye todos los días para otro Puerto Rico posible. Como yo soy anarquista, pues igual lo que hay que hacer es sacarle poder a esa gente, sacarle pues, dice, la alfombra de abajo y dejar que el sistema se acabe de caer y crear otra cosa. Esto me lo permite con la iglesia alta. Pero es lo que tiro, ¿verdad? Quiero un poco provocarle. Y bueno, su mirada te surja. Pero también porque cuando yo presenté esta pieza en Chicago, allí había una unidad diaspórica de puertorriqueñas que me acuerdo que una de ellas está haciendo una discusión increíble, yo no me acuerdo todo que habló, pero una de ellas me dice, ¿y si tú fueras el gobernador? O sea, estaba todo el mundo como así agitado. ¿Y si tú fueras la gobernadora, qué harías? Y yo como que dije, ¿qué ya no soy gobernadora? Yo ni aptilo a ser gobernadora. Yo soy cineasta, mi trabajo es ver, apuntar, criticar, tú sabes, ese trabajo de los artistas, ver más. Y luego a lo que hace otro tipo de talento, pues que construyan, ¿no? Y nosotros siempre vamos a estar ahí para decirle, hey, te estás equivocando, ¿no? Porque tenemos esa vez canalizado cosas, una conexión con el más allá, y vemos hacia el futuro y hacia el pasado. Tenemos esa capacidad por eso yo lo quiero hasta el Nuevo México, la capacidad de ver el pasado del futuro. Así que en aquel momento lo único que yo dije que se me ocurrió decir y se lo comparto porque pues, por si acaso a alguien más le gusta. Yo pienso que debemos hacer una escuela naval de ciencias y artes navales en Sustel Rocks. Porque ni mata y tener poder sobre el mar es lo que nos pasa en mar. Más allá de muchas otras cosas que podamos. Y ahí lo dejo. Tengo mucha gente que agradecer. Quiero agradecer a Mercedes porque me está poniendo su casa. A Monchi porque me ayudó a conseguir el vino. Gracias a Antonio Álvarez que porque lo donó. Quiero agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y a Noel, que cuando estábamos tratando de encontrar el espacio, porque esto es un proyecto con muy bajo presupuesto, digo, dale, vamos a hacerlo aquí. Quiero que se me queda gente y no la sopa. La sopa ahora es. Gracias, porque quiero agradecer a Liz Cruz Elisea, que no sé dónde está.
que no hizo la cerró, pero era que la que tendrá haya sido la que yo le escribo, oye, quiero hacer esto, y a mí le da consejos y me ayuda y Viviana pero allí fue la que, el Rolando, y como la arquitecta, la que me ayudó, que me dijo, ¿y si ponemos una sopa de gandules con bolitas de plástico? Y yo dije, wow, eso suena cabrón. Y además, sesioné por conseguir el auspicio para la sopa. Así que también quiero agradecer a Eduardo Pop, que nos dio dinero para la sopa, y a Lucía Nava por la sopa, y a Viviana Fayal, que es la cochinera. A Taller Salud, que mi amiga Tania Rosario, que le va a traer con nosotros, porque también cuando estábamos en toda esta gestión de tratar, pues, de Taller Salud, a madrina la actividad, si necesitamos una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Que a madrina la actividad, pues, ella me dijo, ay, ay, Dios. Tania, ¿puedes mirar la lista que te mandé? Sí, se me queda allí. Y entonces, todo lo que quiero agradecer a las personas. ¿Qué? Quiero agradecer. ¿Qué se quitó? Mira, me escondí. De esta lista no se me quedó una lista en casa, pero de esta lista no se me queda nada. Bueno, ya luego me recordaré. Pero entonces también quiero agradecer a las personas que dijeron que sí para ser parte del panel y presentarles, para que vengan acá. Sí. Vamos aquí, mi chévere. Arturo Mazón, de los Aquiles, y Pepe Díaz. Sí, se me quedan ahí. Y tranquilizar. Siempre está así. Y quiero agradecer de lo más profundo del corazón a ellos, igual que a mucha de la gente que está aquí, porque yo les admiro por el trabajo incansable que hacen todo el tiempo. Y nada, por eso quiero quitarle a partir de este huracán que estaban de venir, pensar. Y los invito a pensar, a compartir lo que ustedes sienten de nada de documental y sienten del futuro, pero yo pienso que permitamos pensar en la ciencia ficción, ¿no? Pensar y qué podría ser Michigan, ¿no? Así que nada, y yo soy Meteo y el libro. ¿Seguís que empezar? Bien, muy buenas noches, Arturo Basol de Casa Pueblo de Admutas. Y excusa, me siento muy bien acompañado, pero quiero aprovechar este turno de privilegio porque mi hija acaba de llegar de verano, de estar fuera de Puerto Rico, llegó después de 12 horas, después de cambiar de vuelo y cosas, y dio llegar a la casa antes de que se acueste, así que espero que me excusen. Pero la verdad es que no tengo nada que añadir. No sé por qué tenemos un panel cuando tenemos un excelente documental que lo dice todo. Y es increíble porque cuando uno piensa en el paso del huracán María, uno pensaría como residente, después de ver tantas noticias, documentales, etcétera, que ya lo ha visto todo, y de pronto el valor de la Asociación de Documentalistas, de los documentalistas del país, es siempre mantener una mirada externa, de tener otra visión, y de pronto nos dan otra bofetada en la cara y nos ponen un planteamiento sobre la mesa. Así que, Carla, te felicito. No me puedes decir que vengo a felicitarte. El tema del agua es un asunto es como una dicotomía terrible, porque de pronto el agua nos está ahogando, nos está asfixiando, y al otro día no hay agua para tomar. Entonces cayó toda esa agua y de pronto corrió por el río, y no hicimos ningún aprovechamiento para tener resguardo y usar el agua
que es agua destilada, esa que está en las nubes, que está en el cielo. En el caso de ese efecto de cambio climático, hay que decir que las 2 muertes que yo reconozco, pienso que fueron directamente causadas por el huracán, que es un fenómeno natural. El desastre del gobierno, el desastre de la ausencia de preparación, el desastre en un gobierno descorazonado que no asume responsabilidad y que deja a la gente al libre albedrío y en el sufrimiento. Pero en Utuado murieron dos hermanas por un deslizamiento de terreno. Esas son parte de los efectos de esa tormenta, de las lluvias, que además de las inundaciones, aquí se registraron más de 70,000 deslizamientos de terreno por análisis satelital causados por las fuertes lluvias. Y hay una gran porción de la población que vive en zonas vulnerables a deslizamientos, a inundaciones, y al final del día quieren y me alegro que lo hayas abordado, porque dan la impresión en ocasiones que es la conducta nuestra la responsable de cambio climático y socializan, ¿verdad?, el problema. Pero la realidad es que hay un sistema que a muchas personas se sienten a veces que se critica y a veces uno se siente cómodo, que es el que hay que cambiar. Porque aquí en Estados Unidos, aunque hablan de Estados Unidos como una de las cuotas principales de gases de efecto invernadero, como si fuese un solo Estados Unidos, la realidad es que el 1% de los ricos de Estados Unidos son los responsables de más del 50% de la cuota de gases de efecto invernadero en ese país. Y eso es lo que hay que cambiar, esa injusticia, esa desigualdad. Nosotros podremos poner paneles solares, podremos poner cisternas, hacer mejores casitas, no sé. Nosotros asumimos eso, pero eso no es suficiente. Hay que cambiar. Nosotros en Anita llamamos la insurrección energética, pero hay que hacer muchas insurrecciones en este país para tener un país propio, nuestro, que responda a nuestro derecho. Así que, yo me quiero despedir. Yo sé, pero yo quiero, antes de que te vayas, quiero aprovechar que estás. Porque para mí ese es el tema, la insurrección energética. Y por eso es que te invité. De eso yo no puedo hablar. Pero de verdad, ¿cómo podríamos, eso que se está haciendo en la Junta, o sea, cómo podríamos de verdad crear una insurrección energética a nivel isla? ¿Cuántos años nos puede tomar? Entonces, o sea, ¿cómo podríamos ver? Es una pregunta para, quizás no todas tienen respuesta, pero esas son mis preguntas. ¿Cómo podemos de alguna manera todos independizarnos ya de estos parásitos? Sí. Mire, yo lo que puedo decirle es que eso está ocurriendo, que más del 10% de la demanda residencial ya es por la gente produciendo su propia energía. Hay que configurarla en microredes. Debe ser el derecho a la energía a todos y todas, y no solo a aquellos que pueden pagar o financiar el sistema. Pero tengo que decirle que había esta noción de que esas soluciones son individuales. Pero cuando usted mira el conjunto de lo que está ocurriendo aquí, esas soluciones individuales es una respuesta colectiva que reduce los apagones y que puede ser inclusive que subsidia las escuelas y que puede inclusive representar la forma de bajar la factura eléctrica en la medida en que gente como Casa Pueblo produce excedente de luz y se le revenda al vecino, pero no se les revenda como a precio que se produce con petróleo, sino se produce con el sol. Ajuste combustible cero. Y si ajuste combustible cero esa generación energética solar, porque vaya usted por combustible que haya que incluir en esa ecuación, entonces estamos hablando de reducir el 50% de la tarifa eléctrica que pagamos en este momento, por lo menos en lo diurno. O sea, por lo menos en lo diurno debemos de definir el sol como la fuente de energía primaria y hacer el mayor aprovechamiento en todos los espacios sin comprometer las áreas agrícolas. Tenemos suficiente espacio para... Nosotros podríamos ser totalmente independientes. Sí, ya los profesores del Centro Universitario de Mayagüez, científicos fuera paridad, lo que Puerto Rico puede producir más del 100% de toda su demanda energética con el sol. Así que allá habrá petróleo con los árabes, aquí tenemos suficiente sol para potenciar este país a esta envidia.
Y sobre esto, pues la dispensación un poco más larga, ¿verdad? No lo quiero sobresimplificar. Estamos en la Junta de Casa Pueblo a la Orden, pero quiero invitarlos el domingo 10 de 4 a 5. Vamos a estar en el Choliseo. Nos han invitado a un despliegue de Casa Pueblo. Ahí estaremos hablando sobre energía renovable, por qué la transición energética, más allá del cambio de tecnología por un país propio, por abordar la pobreza, por abordar diferentes temas del desarrollo nuestro. Así que esa presencia nuestra, no lo saben los organizadores, pero lo vamos a transformar en la Marcha del Sol, con los cabezudos, los sacudos de agua suave y sereno, con mi novia Luz, con los pleneros de la Boico y con otras sorpresas que tenemos para a través de la cultura y el arte, que es la que nos da identidad y la que fortalece nuestra resistencia cultural, se convierte entonces en el vehículo de impulsar esta transformación energética que necesitamos. Así que les deseamos muchas gracias. Felicidades, hermano. Espero que la rinda de cine sonara. Claro, el profesor Steiner. Excuso, así que muchas gracias. Este llego aquí no sabe panicida. Bueno, ¿quién quiere continuar? Yo trataré de emocionar moderadora porque yo el permiso me voy a moderar. Porque yo soy buena entrevistadora. Buena entrevistadora, amiga. Acabamos de ver cada pieza. Yo coincido en que el documental lo dice todo. A mí, dos líneas muy particulares resuenan en mí. Dos Carneros diciendo que derrotó al huracán, ¿verdad? Y con qué arma es lo del loco. Pues me hizo pensar en los permisos que nos hemos dado de decir eso mismo nosotras, ¿verdad? Las maneras en que desnotamos al huracán. Yo fui testigo de muchas, todas fueron heroicas, no todas están grabadas. Pero aquí hay dos compañeras que pueden dar fe del heroísmo que vimos en Loíza y se parece mucho al de Gomerío. Y la otra línea la dijo mi cojones Pedro. Realmente resume esa sensación de... ¿verdad? Creo que eventualmente alguien transformó eso en el pueblo salva al pueblo. Al lado lo partizó, pero mi línea fue directo al hígado de la escuela está seca, así que es mía. La escuela está seca, mi comunidad te inunda. Así que esta sí que es nuestra. Yo creo que esas dos líneas para mí resumen las lecciones de María y las lecciones de todos los desastres posteriores. Y por lo menos en la experiencia de Taller Salud, creo que de las cosas que más nos ha indignado es la disciplina que hemos tenido las organizaciones y los lideratos de implementar lecciones de un desastre en el próximo. Hemos sido bien disciplinadas y hemos sido mejores en los próximos desastres, en la gestión del desastre, de ser efectiva, en ser rápida, hábiles, sensibles, en escuchar, usar las mejores herramientas y en el próximo desastre mejoren aún. Y hemos visto al gobierno no va a hacer eso y solo ser mejores en robar mejor. Así que creo que esa sensación de indignación me la recordó esta pieza nuevamente, y gracias, ¿verdad? Para no olvidarla. Porque hay algo ahí, ¿verdad? De reclamar lo que es nuestro, de todas las distintas maneras en que sabemos hacerlo, para asegurarnos de que nuestra gente no solo no sufra, sino tenga vida plena en la abundancia, en bienestar, ¿verdad? Que debiera ser, no recuerdo quién, creo que fue don Félix, que dijo que el único trabajo del gobierno era el de común. Y yo pienso lo mismo, ¿verdad? Digo, pues ese es el único trabajo de quién. Filántropo David Stewart.
el único trabajo, el único que tiene. ¿Verdad? Así que yo no lo había visto hasta el momento hacerlo bien. Y he visto el espejo de lo que pudiera ser el gobierno, ¿verdad? Micro gobiernos hiperlocales en espacios de comunidad, siendo unas lógicas de solidaridad y bien común y buen vivir, que son las que me hacen pensar, bueno, aquí hay país y late fuente, yo no tengo duda de eso porque lo he visto. La cuestión de la que estamos ahora mismo es si el saqueo del que hemos sido víctimas va a acabar con lo que queda de país, ¿verdad? O si vamos a tener la capacidad de resistir eso y ¿verdad? Retomar capacidad de autodefensa real de nuestras comunidades y de nuestro proyecto en comunidad. Así que gracias por la invitación que nos hace con esa pieza. Pienso que todo el mundo se debe ir con la asignación de hacer un post invitando a la gente a ir al cine, porque esta pieza estrena mañana en los cines y en Puerto Rico. La tele le va bien, que quizás con él pueda así, el nombre de Fernando. Así que eso viene al cine. Y vayan con su familia al cine y tengan conversaciones, porque estamos justo de empezar el pico de la temporada de huracanes y no se va a poner más fácil esto. Gracias, Carla. Gracias. Quería hacer un comentario porque hoy me encerré también escuchando, estas historias han pasado y lo que quedó fuera. Pero una de las frases que a mí me queda, y va un poco a lo que ella dijo y a lo que está haciendo Arturo, y quizás por qué hago esta convocatoria, es, le dice José Iván el desorden era el orden del día y no era necesariamente malo. Eso fue lo que nos salvó. Porque a mí me maravillo que no había el semáforo ni el área metro y no había tapones tampoco. Y los accidentes, sí, hay uno que otro, pero tampoco era una cosa que digamos, wow, o sea, no había ni ni policía, tú sabes, y nosotros nos comportamos de una manera tan civilizada. No, lo dejo ahí. Así que yo de verdad pienso lo que tú dices, como que hay unos microgobiernos, hay unas microredes que se están intentando, que sí le están constantemente. Y bueno, no sé quién quiere continuar con esta idea desde su... Tengo el micrófono, parece que soy yo. Nada, honrado de... Ernesto Díaz de José, porque no nos presente, te queda yo prefiero. Ernesto Díaz de José Ógrafo, ingeniero ambiental, ¿verdad? Trabajó en recursos naturales muchos años y es experto en manejo de costas, así que... Bueno, desde la perspectiva científica, puede ser bastante frustrante contar con los datos, la información, el conocimiento, y a través del Consejo de Cambio Climático nosotros hicimos el acopio de esos datos, de esa información que por décadas se venía trabajando de manera aislada. Se desarrolló ese informe que en el 2010 se publica y se anticipaban todos estos asuntos. Los planificadores, y luego algunos amigos planificadores directivos de la Sociedad de Planificadores, los planificadores de Puerto Rico, acá en la universidad también siente esa frustración de que usando esos datos, esa información y mejor conocimiento disponible, que se apliquen los planes y cómo podemos atender. Profesor Emilio Aponte, muy elocuentemente como siempre, presenta esa trayectoria, esas tendencias, esas proyecciones y cómo se podrían atender las situaciones históricas. Hay unas ocupaciones que hay que atender, ¿verdad? Vive sobre 500.000 personas viven en áreas inundables. Pero no es fácil moverlo fuera de las áreas de inundación, ni tampoco es fácil atender el problema de inundación en esos lugares. En algunos casos no es inviable y las situaciones se están agravando con un aumento en los eventos extremos que se puede dar conjunto a tormentas, por ejemplo, que traigan marejadas ciclónicas y oleajes de 3 de 40 más pies, como fue el huracán María. Así que ciertamente esas situaciones, se demostró que Puerto Rico es bastante resiliente
Y cuando uno lee la resiliencia, que dice el término que se tomó prestado de la psicología, ¿verdad? De que una persona, un individuo, un sistema socioeconómico tiene la capacidad de manejar un trauma y luego de ese trauma quedar mejor preparado para funcionar efectivamente ante nuevos traumas similares o peores que ese. Es decir, que el concepto de resiliencia es muy importante y yo creo que es lo que se toca con frecuencia en el documental y en llamado a que seamos más resilientes, pero capaces de tomar la acción a nivel individual, comunitario, de municipio y como país. En ese sentido, yo creo que hay algo que es preocupante si realmente aprendimos de Huracán María. Si somos más resilientes, si estamos preparados para aceptar otro Huracán María, sé que los sistemas de infraestructura no están, pero los fondos para hacerlos más resilientes sí están. Ahora mismo estaba chequeando el portal de transparencia de Core 3 y hay nada más que en los fondos CDBG-DR, CDBG-NI, FEMA, Public Assistance y FEMA Hazard Mitigation Grants Program, HMGP. Hay en esos dos programas nada más que hay cerca de $90 billones para el proceso de recuperación de Puerto Rico. Y de esos $90 billones, solamente se han desembolsado cerca del 35 a 40% de esos fondos. Desde el 2017, vamos a poner desde 2018. Del 2018 al 2025. Quiere decir que lo que mencionan, no somos buenos ejecutando a nivel gubernamental y tenemos que virar la tortilla y ver cómo entonces logramos que esos fondos se inviertan efectivamente de la manera que se debe invertir en los sistemas que nos hagan más resilientes y por otra parte pues cómo logramos esas formas de gobernanza que permitan que las personas que tienen esa vocación de servicio y que tienen esa capacidad estén al frente de la toma de decisiones. No me quiero extender poco más, pero es un asunto que hemos vivido, puede ser frustrante, pero tenemos que continuar dando esta batalla y nuevamente los recursos están ahí para que nosotros paguemos por su implementación. Y hay posibilidades de que como grupo comunitario, como grupo autogestionado, se pueda acceder a esos fondos o tienen que pasar por el grupo. Bueno, los fondos fueron asignados principalmente mediante solicitudes que se formularon a través del gobierno, que estaba en el gobierno en ese momento, y yo solicité una cantidad importante, particularmente de unos créditos en los que yo creo, que son los de alinear infraestructura con infraestructura natural, lo que llaman Nature-Based Solutions o Hybrid Solutions, y pues se asignaron muchos y ahora mismo estoy trabajando en unos proyectos de esos que pensamos en ellos hace décadas y que finalmente se asignaron fondos, como es la restauración y mejora al arrecife de coral frente al área metropolitana de San Juan, ¿no? Y que ese proyecto es pues invertir en la primera línea de defensa que tuvo el área metropolitana y que evitó que el ataque directo del oleaje llegara a estas costas. O sea, es un asunto importante reconocer la naturaleza, cómo vivir, no de espalda a ella, sino aprender de ella. Y entonces en nuestro proceso, Fernando es un ejemplo vivo de cómo aprendiendo de la naturaleza nosotros podemos desarrollar infraestructura resiliente y que nos permita vivir de una manera cómoda y segura. Primero quería darte las gracias por ese trabajo de alto valor documental que ya forma parte de lo que es la historia de Puerto Rico y también como artista que lograste mantener la atención desde el principio hasta el final, creo que estuvo bien logrado. Y una última cosa, me encantó escuchar tu voz que acompañó la narración en todo momento porque sentí una conciencia compartida. Mientras te escuchaba, me escuchaba a mí pensando Puerto Rico. Y por último y no menos importante, haber proyectado
algo tan cotidiano como el de los vecindarios ahí en Levittown a una escala planetaria, que pudiste amarrar todos los temas y llevarlo al centro. Yo cuando terminé de ver el documental de Carla la semana pasada, cogí el teléfono, lo primero que le dije es que no podía seguir viéndolo porque yo tengo un PTSD específico, ya que llevo 5 años investigando los muertos del huracán María en el Centro de Periodismo Investigativo, pero no podía dejar de verlo porque estaba bien contado. Y como complemento a lo que trae Carla, quiero decir que nosotros aprendimos que los apagones matan. Lo aprendimos durante el huracán que vino después del huracán María, en el que estuvieron comunidades enteras sin electricidad hasta 1 año. Y en Puerto Rico existían 40,000 personas que estaban conectadas a equipos eléctricos, concentradores de oxígeno, camas de posiciones, máquinas de diálisis. Y fueron miles los que finalmente murieron por el apagón. Tú quieres que traiga el tema del futuro y también dices que el futuro es ahora. Lo que yo estoy observando es que este gobierno está repitiendo exactamente los mismos errores que cometieron las 3 administraciones anteriores de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, y estamos dando vueltas en un círculo del que parece no haber escapatoria. Los protocolos que hay en este momento para atender a las personas dependientes de electricidad que murieron son exactamente los mismos que había durante la administración de Ricardo Rosselló. Después del huracán María, la narrativa del gobierno era que se iba a privatizar un sistema eléctrico y se vuelve la privatización como una fe ciega, como si porque viniera una empresa privada se van a resolver los problemas. Ahora estamos viendo que se habla de la cancelación del contrato de Luma. Hay problemas con Genera, la principal compañía que financiaba equipos solares que solo hacen la ir de la bancarrota. Yo no quiero terminar esta noche con una nota negativa, pero mi trabajo como periodista es arrojar la luz en ese apagón que estamos viviendo todos los días. Es muy importante que se hable de estos temas de los muertos, pero también es muy importante que se hable de cómo nos afecta a todos los días, cada vez que se va la luz, cada vez que hay apagones más frecuentes e intensos, cada vez que un empresario boricua que se vuela la comida y que sale a trabajar por su comida, viene un apagón y la electricidad le daña toda la comida que está refrigerada y tiene que botar el pollo al zafacón. Yo los quiero invitar al 21 de jueves 21 de agosto a las 6 de la tarde, que vamos a presentar el libro Los estragos del apagón. Es una crónica sobre los muertos del huracán María y la interrupción eléctrica más larga de nuestra historia. Se va a presentar en Bookmark y lo voy a presentar con el escritor César Cardona. Allí vamos a abordar más de estos temas. El Book San Patricia. La portada del libro hay un poste y hay un poste que imita una cruz, pero detrás del poste se va eliminando la luz. Y cuando les digo que no quiero terminar con una nota negativa, es porque sí creo que hay algunos cambios que están ocurriendo en Puerto Rico. Y se lo debemos a todas esas organizaciones que están batallando, llevando energía sobre sus comunidades, a todos esos líderes de barrio que no esperaron por el gobierno y se fueron a levantar cocina y a cocinar y a llevarle comida a los viejitos. Gracias nuevamente por tu documental. Estoy también para ayudar en el Centro Investigativo. Y como tú eres escritor también, tú todo este movimiento de olas y todo esta luz, que yo veo la misma luz. Lo que pasa es que uno está cansado, porque es agotador. Yo pues peché de 2 años y medio porque yo lo cogía más. No se agota, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento hicimos más, o sea, porque es como una detrás de otra. Entonces, ¿verdad? Uno se pregunta cómo uno construye esta red de una manera tal
que le falta la red humana. Yo creo que tengo la resiliencia que le decía, una red humana increíble. Que yo sé que no es, que es única, no necesariamente en todas partes del mundo existe. Porque he visto otras, por ejemplo en Venezuela, yo veía una falta de solidaridad increíble en una situación de crisis, te decía, vosotros tenemos una cosa bien linda. No sé, lanzo esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo si tú lo ves en tu mente, ves cómo podemos convertir esa luz en, ¿sabes? ¿Cuántos años podríamos, no sé, ser nosotros nuestros gobernantes? O sea, va a conversar de los pueblos. Es una cosa de 40 años. Ahora, hay que pensar en 40 años. Hay que hacer un plan de 40 años. Yo siempre he pensado que los puertorriqueños podemos hacer las cosas sin depender de Estados Unidos. Yo pienso que Puerto Rico debe ser socio de Estados Unidos, de México, de República Dominicana, de España, integrarnos al mundo de tú a tú, como un país soberano que se respeta. Pienso que los ciudadanos son responsables de los ciudadanos, de los políticos que están eligiendo. Tú eres responsable de la persona que estás poniendo en ese banco que está repitiendo los mismos errores. Si no es por esas organizaciones comunitarias y todo ese movimiento orgánico que se levanta alrededor de un desastre, nosotros estudiamos apatía. Así que yo apuesto a nuestras organizaciones comunitarias, al trabajo que hace cada uno, a los artistas, a los periodistas, que monta una organización sin fines de lucro, que monta una empresa en medio de la crisis y mantiene a sus empleados. Eso es lo que yo pienso y que entiendo que se debe hacer el campo. Gracias. Buenas noches a todos. Carla, gracias por la oportunidad y felicidades por ese excelso trabajo. Mi nombre es Fernando Abruña, acusan de ser arquitecto, pero no me molesta. Y digo esto porque en el mundo construido, a los arquitectos y a los ingenieros se nos mira como los malvados de la historia. Nosotros somos los que destruimos el ambiente. Y yo creo que podemos levantar una conciencia y una visión opuesta a esa percepción popular. Le voy a dar varios datos que nosotros hemos desarrollado a través de la práctica nuestra de arquitectura y una proyección, tomando como punto de partida tu petición de ciencia ficción. Un primer dato con relación al sistema eléctrico de Puerto Rico. Yo creo que es inevitable, no solo deseable, inevitable que todos nosotros vamos a tener autonomía energética en el futuro. Cada uno de nosotros va a tener autonomía energética, independencia energética. No vamos a tener que depender de una fuerza centralizada que distribuya a todo el mundo, sino que cada uno de nosotros puede generar para sí mismo y distribuir para vecinos cuando sea necesario. Llego a esta conclusión por varias razones. Una que es social y que es evidente cada vez que pasamos o atravesamos por un evento catastrófico como fue María, y yo me maravillo ante la resiliencia del puertorriqueño. Ahora nosotros podemos aguantar y resistir y triunfar. Si usted toma las estadísticas mismas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que le están administradas por General y por Luma, sobre las líneas de distribución y transmisión que hay en Puerto Rico, que no es una topografía fácil. Antes, Puerto Rico tiene una topografía montañosa en el centro y es bastante difícil tender redes de distribución de lo que sea. Si usted coge todas las líneas de distribución y de transmisión y las pone una detrás de Puerto Rico, le daría la vuelta al planeta Tierra 1.3 veces en su circunferencia del Ecuador. Es una estadística avasalladora y descomunal. Y todavía estamos hablando de que vamos a podar los árboles para bregar con esa distancia que sencillamente uno no puede ni comprender. ¿Ve? Si eso no puede ser una realidad, la realidad tiene que ser entonces la autonomía, que no requiere la red de distribución.
Otro dato. En el 2008 nosotros hicimos el plan de sostenibilidad de Plaza Las Américas. Y en Plaza Las Américas se pueden cosechar agua de lluvia a razón solamente de los techos, no de los estacionamientos, de los techos solamente 165 millones de galones al año. Suficiente para suministrarle agua a todos los negocios, a todos los restaurantes que hay en la terraza, a todos los baños, darle mantenimiento a toda Plaza de las Américas, a todos los árboles que te han sembrado allí, la fuente, todo. Y en adición a eso, además de todos los baños que les comenté, existiría un superávit de agua suficiente para poder ser buen vecino y todas las personas que viven alrededor de Plaza de las Américas puedan tener ese recurso en Plaza de las Américas con toda la imagen popular que tenemos, ¿verdad? Que esta estructura corporativa enorme que domina mucho del negocio local, y a convertirse en un buen vecino, y que un escenario como ese pueda darle agua o pueda ofrecer agua a todos los vecinos que la necesiten. Por otro lado, ¿verdad? Eso como un polo. El otro extremo, si nosotros cosecháramos el agua de todas las residencias en Puerto Rico, el potencial de cosecha de agua de lluvia sería 30 billones con 20. 30 billones de galones. Sería el embalse más grande que tiene Puerto Rico si utilizamos los techos para cosechar aguas. Así que uno puede vislumbrar un futuro sombrío, ¿verdad? Y un futuro de dificultades, como puede ser cuando uno atraviesa un evento catastrófico como fue el huracán María. Pero si uno busca esa misión positiva de lo que puede significar la cantidad de lluvia que cae en el país, pues tenemos esos dos escenarios que yo les acabo de explicar, y pienso yo que en un futuro, en esa visión es science fiction, que Puerto Rico se podría convertir en un exportador de agua, porque el cambio climático va a crear y ya está creando áreas desertificadas donde no hay agua, y en el caso nuestro tenemos exceso de agua, ¿verdad? Así que de la misma manera que los países exportadores de petróleo exportan petróleo, nosotros podríamos tener ese recurso de exportar agua en un futuro y abastecer las comunidades que no lo tienen y países que no tienen el recurso. Esa es mi aportación para eso. Bien. Yo hice un comentario en la misma línea de la ciencia ficción, porque yo a veces me imagino las casas del futuro. Y en las casas del futuro no solo imagino que no se echa el agua de lluvia, pero se cosecha el agua de los aires acondicionados. Porque los aires acondicionados botan agua. Y que se cosecha el calor de los aires acondicionados. Y que se cosecha el aceite para freír. Y que se cosecha pues toda la comida. O sea, es como una casa que es un ecosistema en sí mismo, ¿no? Que era un poco llamado por el documental. Yo creo que es una cosa que tú y yo hablamos cuando entrevisté. Esa idea de pensarnos como parte del ecosistema y pensar lo que construimos como un ente natural, ¿no? Como la misma naturaleza recicla todo. Entonces, que lo hablamos, como observando la naturaleza podemos no solo cosechar la lluvia, sino que se ve todo lo que usamos en nuestra casa y tener diferentes fuentes de energía. Todo el aceite de freír puede usarse para cortar la grama. Por decir, a las máquinas de cortar, no sé, por aquí lo lanzo como... La discusión es amplia en el sentido... La discusión es amplia en el sentido de que las aguas se pueden utilizar múltiples veces. El agua que usted usa de la ducha la puede utilizar como agua grises para alimentar plantas. El orín, si usted lo diluye en una proporción de 1 a 6, por una tacita de orín, 6 tacitas de agua, usted lo puede utilizar como abono. Y en lugar de vertirlo al sistema sanitario de acueductos, puede utilizarlo en la misma instalación o la misma vivienda donde usted está. No tiene ni siquiera que inyectarlo a un coso séptico, puede reutilizarse. Y en ese sentido, pues, hay posibilidades de reuso y reuso y reuso y reuso.
ver las cosas como que tienen un principio y un final, sino que tienen un principio y siguen renaciendo y siguen circulando en diferentes modalidades a través de las necesidades que cada uno de nosotros queda. En Plaza de las Américas, por ejemplo, en ese mismo ejemplo que tú traes, en el estudio que hicimos, para el sistema de aire acondicionado se necesitan 97.000 galones de agua potable para operar el sistema de aire acondicionado al día, 97.000 galones. ¿Okay? Y uno se pregunta, ¿agua potable para operar un sistema de aire acondicionado? Y si usted calcula los todo es peor. Agua potable para sacar caca de un edificio. Es que no tiene sentido, ¿verdad? O sea que hay mucha tela para cortar, ¿verdad? Evidentemente la discusión es mucho más amplia de lo que podríamos tener aquí, pero gracias, Carla, otra vez. Buenas noches, Carla. Buenas noches a todos los presentes. Agradecida, ¿verdad? Por incluirnos a nuestra comunidad y lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo seguimos haciéndolo cada día. Hablando de techo con agua, cuando ocupamos la escuela, eso fue un algo, porque mi hijo se trepó y rápido tapó los salideros y de ahí pues cogíamos agua para bajar los baños, para bañar a los niños y pues no había agua potable, no había muchas cosas. Lo que nos hace, lo que nos mueve como comunidad, lo que nos mueve como equipo en ACUTA, lo que hacemos hoy por hoy, lo que hacemos día a día, es básicamente, Dios mío, son tantas cosas, pero realmente, ¿te das cuenta? No me arrepiento y sé que ninguno de mis compañeros se arrepiente de lo que hacemos ahí día a día. Yo creo que mirando a futuro lo que podemos hacer como pueblo es unirnos. El planeta está vivo, el planeta está sufriendo, el planeta nos está pasando factura y hay que hacer algo. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que crear un plan, tenemos que empezar a reunirnos como país, a reunirnos como transnaciones, a compartir experiencias y a ponerle un paro y un cese y desista a las acciones de este gobierno. Y decir, esta es nuestra tierra, tú vamos a pelear por ella, vamos a seguir adelante y a que tú digas que no, nosotros el pueblo de Puerto Rico decimos que sí. ¿Sabes? No podemos seguir, yo no entiendo mucho de microredes ni de muchas cosas. Ahí yo le puedo pasar a Guardemiro y Guardemiro lo deja nítido, que es el que venga con los sistemas solares, con enseñanza a subir y a bajar, como su función el sistema de recogido de agua de lluvia. Nos hemos convertido más allá de educar a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Somos un centro de distribución en caso de emergencia. En cuanto a, como ella estuvo hablando, de que la primera experiencia es bien fuerte, pero ya la segunda es como más suave, pues lo experimentamos cuando tuvimos el huracán Fiona. También pues nos volvimos a inundar, la recuperación fue más rápida. Pero ¿a qué los invito? A pensar en futuro. Pensar en futuro para nosotros es que juntemos todos estos colectivos, porque pueden estar los fondos, chévere, pero ¿cómo nosotros accesamos a esos fondos? ¿Cómo se hace posible que le lleguen al pueblo si se los están robando? ¿Cómo seguimos permitiendo y trepando a la misma gente que nos sigue robando, mintiendo y que mataron a más de 4.645 personas? Porque a ellos es que yo hago responsable. No sé, díganme ustedes también qué podemos hacer, qué podemos seguir, cómo nos vamos a unir. Hay que crear un plan y no es chiste. Hay que crear un plan y hay que hacer que ese plan se ejecute. Así que, gracias a eso. Con esas palabras quiero pasar el micrófono
a las demás personas que quieran conversar. Si quieren venir acá, para abrir la conversación a las demás personas. También quiero hacer una nota. Como nos roban los fondos, nos roban las elecciones. Yo quiero decir que se va cambiando cómo se vota. Y no es perfecto, pero nos roban las elecciones. Y quiero decir más. Si hubieran ganado lo que hubiéramos querido que ganaran, no hubieran podido asumir. Para mí el sistema anda corrompido desde años. Por eso yo sigo insistiendo hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar futurista. Es que básicamente desde que los españoles se han dado por ejemplo, para mí es Max, ¿ok? Desde que los españoles nos colonizaron, ya esa que está aquí, los puertorriqueños son persistentes de por sí. Por miles de años, hasta los esclavos vinieron aquí, son resistentes en nuestra cultura. Pero eso no cambia el gobierno ni nada. Es como que tenemos que pelear el gobierno. Y esa es mi pregunta, eso es lo que estoy pensando siempre. ¿Cómo podemos educar a toda la gente que no es nosotros, no es nuestra cultura, nosotros no somos estúpidos, nosotros no somos vagos, es el gobierno que escogemos? Y me gustó lo que le dijiste de educar a los viejos, a los niños, porque eso es lo que necesita. Y la gente no nace sabiendo, la gente nace con experiencias. Y darle la experiencia del gobierno actual, que tenemos por como 500 años, no ha funcionado. So, hay que cambiar algo y hay que hacer un plan. Y obviamente yo soy COVID, yo no sé nada de hacer plan. Yo no sé nada del ecosistema o de la arquitectura, ni cómo organizar gente, pero yo sé que el gobierno no funciona y nunca ha funcionado. Y la colonización que nosotros hemos vivido por tantos años y que las islas que están al lado de nosotros, como Hawái, que es República y Cuba, han vivido y han superado, pero no llegaron a este nivel. Tú sabes cómo que beneficio de el chat. Y gracias, maestro. ¿Alguien más quiere? Déjame hacer un código cabrón. Muchas gracias. ¿Quién se me oye? Presenta. Yo es aquí Linares, si fue con David. Se me ocurren varias cosas. El agua, cuando coge velocidades, tú quieres. ¿Okay? Yo estaba indirectamente relacionado con el río Piedra y entiendo que en la cuenca de Sentaimito, y una cosa que yo estaba escribiendo y explicando nuevamente, es que los estacionamientos por Yicumul podrían ser de una cosa que se llama grass creek en inglés, que son como una goceta hueca donde crece la llama. Y otra cosa es la deforestación, es camino al infierno. Yo lo que sugiero es que los municipios y con las comunidades, obviamente, siembre por todos lados jardines de lluvia, terrazas, todo lo que tiene que ver con reducir la velocidad del agua. ¿Okay? Y no tendríamos la necesidad del cuerpo de ingeniero queriendo canalizar el río Piedra, por ejemplo, donde tiene que expropiar un montón de tasas y mudar a la disco. Lo otro que quería hablar es de la posta. Todas las personas que viven cerca de la posta tienen un peligro atrayente, porque el mar va a seguir subiendo. Y para dar un ejemplo, en María, ¿cómo se llama? La marejada ciclónica fue de 7 a 9 pies. Imagínense ustedes, ¿ok? Y le suman a eso 135 millas por hora. Eso es destructivo totalmente. Entonces, si eso pasara en la costa norte, que vive mucha gente, o sea, de los 44 municipios costeros, la mitad de ellos son en el norte, o sea, coja de Fajardo a Rincón. Hay un montón de gente viviendo en la costa y no se está haciendo nada. Y yo entiendo que hay una solución temporera, que es hacer unos arrecifes paralelos. Les voy a dar 3 ejemplos. La Posita Piñones. La Posita Piñones lleva años y aquello es una chulería. ¿Okay? Otro ejemplo, la playa del Dorado Beach. Allí hay un arrecife paralelo
esa playa lleva ahí del 50 y pico cuando vino Rockefeller y tiró esa piedra ahí. Esa playa está allí todavía. Y otro ejemplo que les doy, en la esquina noroeste del Morro. Ese morro se estaba cayendo y tiraron un rompeo de parabelo y se protege. Mi idea es que en las canteras de Puerto Rico hay rocas de basalto y de granito de sobra que se podría hacer. Obviamente esto es una cosa que requiere barcazas, requiere remolcadores, pero es una protección para... Otro ejemplo rápido, la línea de condominio que está en Isla Verde, entre el cementerio de Isla Verde y Punta Las Marías, hay como 10 condominios que están a punto de recibir el agua insalubre a los cimientos del edificio. Entonces, yo lo que le pregunto y lo planteo aquí al público, ¿qué pasaría si a esa gente hay que sacarlo de los edificios porque se van a romper, se van a caer? ¿Para dónde se va esa gente? Es muy parecido a la gente de Belitán, que se tiene que irse de sus casas porque se van a inundar o se van a caer. Entonces, yo lo que digo es que tiene que haber una defensa de 10, 15 años de defender la costa. Lo planteo para que lo piensen. Vamos. Bajita. Sí, gracias. Hola. Mi nombre es Michelle, soy de las tierras del cacique Armana, igual que tú, pero del otro lado que ahora se llama Dorado. Lamentablemente perdimos todo, mi familia lleva 4 generaciones en esa cuenca del Río de la Plata, específicamente en un caño, bien cerca de la plaza, de esta zona urbana. Se nos vendió la idea de que la canalización del Río de la Plata, que es un proyecto propuesto hace más de 30 años al Colegio de Ingenieros, si alguien tiene más datos, de que eso era para ayudar a las comunidades de Toa Baja y Dorado, que llevamos toda la vida inundándonos. Realmente en recuerdos de Hortensia y George son desastrosos, de ver a mi familia literalmente cargándome y mi mamá el agua al pecho. La realidad es que ya ese paisaje que nosotros, ¿verdad? Yo soy gestora cultural, ese paisaje que define también nuestros países, que se protege. Hay veces los paisajes no solo se protegen por su valor ecológico, sino también por su valor visual. Como que tú pasas por esa área y eso se lleva viendo desde siempre. Ya ese paisaje cambió, el que tú documentaste en Lugnestyle. Ya el río no pasa por debajo del puente en la entrada de Dorado. Y lo peor de todo es que nos hacen creer que es para atraer las comunidades y es Federico Estuve, el dueño de Dorado, de la mitad de Dorado, que si traguean esa familia, son viejos, ricos, personas que hasta tenían personas esclavizadas. Ellos lo que están haciendo es seguir secando esa zona para desarrollarla con más urbanizaciones privadas y proyectos de gente rica. Así que también el habilitar nuestras tierras para hacerlas más seguras es parte, lamentablemente, de un proceso de gentrificación y desplazamiento que hasta que no empecemos a nombrarlo no va a ser posible. Yo vine hace 2 años casi a vivir acá porque para la gente pobre de Dorado no hay oportunidades. O sea, esos son 2 Dorados distintos. No hay prácticamente tampoco actividad cultural, no hay actividad creativa. Y lo más intenso es que estamos tan cerca de la metro, pero somos aislados. O sea, después de cada año para acá es completamente distinto a la zona. Así que el Dorado no está organizado comunitariamente. Eso ha sido sistemático porque tenemos el alcalde más antiguo del país, 34 años, como si fuera un Borbón. No entiendo, nunca lo voy a entender. Pero eso ha hecho que la gente esté semiconforme a un nivel que no ha habido una resistencia en el Dorado. Así que nos quedamos sin el paisaje, se enterraron ahí yacimientos arqueológicos que se encontraron que no se saben dónde están cuando empezaron a hacer esas excavaciones. Y pues lo que vine solamente a aportar es que los niveles de violencia son varios. Así que muchas gracias por cómo están dando la bajada. ¿Qué voy a comer mi sidita?
Gracias. Mi nombre es Félix de Portu. Siguiendo la línea del caballero que habló anteriormente, yo tengo una pregunta que no sé si es para Fernando o para que me la pueda contestar. El tema de los realojamientos de todas estas comunidades. Yo fui brudo a los mapas y me paso viendo los mapas de las áreas inundables de Puerto Rico. Y estamos hablando de cientos de miles de personas que están en áreas inundables, que están en áreas vulnerables, digamos, no solamente inundables, están en áreas vulnerables. Y creo que mi pregunta es, ¿qué precedente hay, sea en Puerto Rico o sea en el mundo? Yo sé que estamos ante una situación histórica para la humanidad, esto va a ser bien difícil para el mundo entero. Pero, ¿qué precedente hay, sea en Puerto Rico o sea en el mundo entero, de realojar a tantas personas de sus hogares, de sus comunidades, de una forma ética, justa, de una forma que haga sentido? Estamos hablando de Ocean Park, Levittown, Cantera, Vietnam, Los Ángeles, Isla Verde, cuántas comunidades en área metro que están densamente pobladas van a tener que reubicarse hoy, mañana, pasado, o sea, pronto, o se reubican de forma organizada o se reubican porque eso va a quedar bajo agua. Nada, mi pregunta es si hay algún precedente que podamos usar de guía o si tenemos que establecer esos precedentes. Gracias. Las Islas Marshall y otras islas, conjuntos de islas similares, son archipiélagos, están pasando por un proceso donde tienen que hacer mudanza de toda la población. Las estrategias que se están utilizando actualmente son demandas ante las cortes mundiales de derechos internacionales para que los principales causantes de cambio climático abonen a los costos necesarios para reubicar a esas personas. Pero eso solamente atiende el aspecto económico y cuidado. Por otro lado están los aspectos sociales, culturales, ¿verdad? Imagínate que tú te tengas que mudar de Puerto Rico y perder toda la cultura milenaria que nosotros tenemos. Los yacimientos arqueológicos, las obras de arte que se crearon aquí, las obras arquitectónicas, toda la expresión cultural que se perdió, que eso no hay manera de reemplazo de eso, no se puede pagar. Aquí en el área metro, tal vez el Póster Chalanet, la comunidad de Guanamato, en Cataño, ¿verdad? Donde es evidente que sooner or later, y quizás más sooner que later, hay que pensar que se quiere reubicar. Pero la solución es fácil decirla, pero es difícil hacerla. Y para ese tipo de problemas se requieren equipos de muchas personas, no pueden ser estrictamente técnicos, ¿verdad? Yo recuerdo en una reunión donde se habló sobre ese problema y uno de los que estaba presente sometió una idea tecnológica de hacer unas estructuras, levantaban toda el área de Guanamato como 12 pies de altura, era como hacer un segundo piso en Guanamato, ¿verdad? Desde un punto de vista tecnológico, que costaba un montón de dinero y no necesariamente resuelve el problema, puede resolver el problema parcialmente, pero tal vez la visión que uno debe tener es que lo que le rogamos a la tierra, tal vez que para nosotros tenemos que devolver. No es una buena contestación la que te he dado, ¿verdad? Pero por ahí que se maneja la discusión. Palomimito, ya me quiste. Otra vez, ¿verdad? Pues es el... Perfecto. ¿Te pregunta? Sube. No, ahora se lo Miguel. Buenas noches, mi nombre es Modestia Irizarry, vivo en Loíza. Gracias por el documental, está espectacular. Tania, hay que hacer un documental de las mujeres que trabajamos en Loíza en el huracán María. Fueron nuestras mujeres las que abrieron las carreteras, abrieron los comedores comunitarios,
Y lo que viviste, Carmen, tuvimos una comunidad en Melilla, sector Melilla Villa Santo, que literal el agua le llegó hasta el techo de las casas. Pero fue impresionante cómo también se organizaron los líderes comunitarios, especialmente sus lideresas, en llevarle comida a la comunidad en yolas, en las motoras acuáticas. Y Loíza tiene una peculiaridad que está rodeado por 2 ríos, es el río Herrera, el río Grande de Loíza, desembocando frente al mar Atlántico. Loíza es un pueblo espectacular de hermoso. Y la tristeza que tenemos es que hay mucha gente que cree que el desarrollo es lo mejor de 2 mundos. Puede pasar en muchos lugares que sí, pero Loíza, por la grande vegetación que tiene, por su bosque que nos protege, que gracias al bosque se ha minimizado mucho de las situaciones que hemos tenido. Ahora se van a construir 4 proyectos frente a la playa, dejándole decir a la gente que eso es lo mejor que nos va a pasar. Pero imagínense, no los tenemos los 4 hoteles y estamos en una situación bien difícil de inundaciones cuando llueve sencillo, porque el terreno y por el cambio climático todo ha cambiado tanto, y la erosión costera que tenemos, hay una comunidad que sufre porque entiende pues que se le quiere hacer una deserción forzosa. O sea, te tienes que ir de ahí, pero las alternativas no son las mejores. Tú te tienes que ir de ahí, pero al desarrollador yo le digo que aunque son una zona inundable, tú tienes los permisos para construir. Pero entonces no podemos construir proyectos de vivienda asequible para gente de nuestro pueblo que lo necesita, como en todo Puerto Rico. Pero en el caso de nosotros, nuestras tierras nos dicen, cuando usted va a comprar un terreno o algo, eso es zona inundable. O cuando pasa algo, frena avisos que no cualifica para X o Y ayuda. Pero vinieron ahora estos desarrolladores que tienen dinero, que han hecho proyectos en Isla Verde y en otros pueblos. Ellos sí pueden construir en nuestras tierras, en las cuales, como le pasa a mucha gente, quieren cerrar el acceso a las playas. Y las playas son libres, los ríos son libres, el bosque es libre. Entonces, yo creo que hay que cambiar esta mentalidad que a veces se nos ve como las señoras ogros, las problemáticas, cuando usted sale a protestar por las tierras, que son las que nos van a salvar. Porque lo que hayan visto, las situaciones que tenemos en nuestro alrededor de nuestras tierras, ya casi el terreno está demasiado muy sensible para lo que se vaya a construir. Y eso pues, que Carmen, soy solidaria con tu comunidad, porque literal, fue bien difícil, tanto para Ácuta, para Toa Baja, para Loíza lo fue, y mucha gente de diferentes pueblos. Y cada vez que yo veo la noticia de las cajas de aguas enterradas, cada vez que yo veo esos almacenes, que yo sé que todavía hay gente, hay pueblos, hay alcaldes con cosas almacenadas que no las entregaron y las tienen todavía. Eso existe y eso da mucha tristeza, porque hoy día tenemos gente que todavía no ha podido reparar sus casas, no las ha podido reparar. Hay gente que no quiere agua desde antes de María, hay gente que no quiere luz. Tenemos ancianos pasando necesidades terribles que han dado su vida al gobierno y a nuestras comunidades y los tratan como miserable. Cuando a un anciano no se le debe cuestionar que por qué tú quieres reparar tu techo, por qué tú quieres tener tu casa bonita, por qué tú pides una cama, por qué tú pides una estufa, una nevera, porque es un derecho que yo tengo de tener calidad de vida. Que ya un tiempo que además de unirnos para hacer lo que sea correspondiente, pensar que vamos a hacer con nuestras vidas y nuestra comunidad y nuestra gente, y que la mente puede entender de que sí hay esperanza para hacer otras cosas.
y que no solo la política tiene el control del dominio, el control lo tenemos nosotros. Nosotros queremos el poder de poder cambiar y transformar a nuestro país, a nuestra comunidad, y lo tenemos. Y finalmente digo que como ciudadanos no tenemos que meditar a nadie de la política lo que nos corresponde. Hay que lucharlo, que buscarlo. Voy a documentar esta letra, que sabe que hubiese algo así y sacar y distribuir, pues claro, eso es lo que hay que hacer. Así que gracias y te felicito, mucho éxito y que salgan muchos documentales más para reflexionar de que tenemos el poder de hacer muchas cosas maravillosas. Gracias. Yo te lo so la satisfacción para imaginar otro futuro, cómo hacemos. Mili quiere decir algo, y propio verdad, vamos cerrando ya aquí para donar el paseo. En cuanto a la muchacha de Dorado, el proyecto de la canalización, eso a nosotros nos tiene bien preocupados. Y yo le diría que Cuava anda más aterrado que nunca. ¿Por qué? Porque como ella dice, el paisaje desapareció. Era la espinita donde yo me sentaba a largo en el río. Tengo montones de fotos. De hecho, le he enviado a Carla en varias ocasiones cómo ha ido el cambio, hasta aguas residuales cayendo al río y etcétera. Y es preocupante porque ya la fase de un determinado arendeo, según el cuerpo de ingenieros, entre octubre y diciembre. La de nosotros va a darla hasta el 2032, ¿verdad? La fase que va a trabajar. Exacto, no hay agua. Hay agua para terminar Dorado, pero no hay agua para terminar Dorado. Ahora, con esa montañoca, que lo que corría antes para Dorado, ahora todo va a correr. Esa es nuestra preocupación. En cuanto a la relocalización de las viviendas, el 56% de las personas encuestadas en Villa de Almagro quieren mudarse. Se sacaron el proyecto de 3 y se toman como 15 o 20 casas. En total, las arrancan con tu y zapato. ¿Qué está haciendo la vez que la gente está sembrando? No podemos hacer casa ahí. Quisiera unirlo. Se nos hizo una oferta, no vendas tu casa, toma el título. Teníamos el video del alcalde, no vendas tu casita. Tenemos la ciudad del futuro, nos iban a dar las tierras de la base naval de Sabana Seca. No. En esa tierra está Wilmar Home. Y ya no hay posibilidad para nuestra comunidad de lograr un mejor futuro para nuestra comunidad. Sí, y son muchas cosas. Yo solo puedo decirles que le doy gracias a la vida por mi equipo de trabajo, por nuestras comunidades, por la solidaridad, porque pues, aunque no tenemos mucho, pero se ha logrado, pues, yo entiendo que ACUTA, que es un proyecto de mitigación en cierta forma, porque pues, por lo menos actualmente no tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir todos, pero creamos un espacio seguro para nuestra población, donde en medio de un desastre podíamos estar ofreciéndole carga para los celulares, asistir quizás con terapia respiratoria o algún equipo médico a través de la energía solar, que somos un centro de distribución, tenemos una membresía con el Banco de Alimentos, podemos brindar alimentos quizás no sabemos por cuánto tiempo, pero por algún tiempo podíamos sobrevivir, y educar a la población, y vimos el fruto de esa educación, que los niños de María eran los jóvenes en Fiona y fueron quienes dieron y sacaron cara por nuestro patio. Así que básicamente en la unión está la fuerza y el pueblo va a seguir salvando al pueblo. Bueno, yo a veces no decir el mal por su febrero, creo que con el cierre
en Carmen estamos. Así que gracias a todos, a todas y a todos por venir. Y gracias por quedarse.